Hola, Hola, bienvenidos a todos los espectadores. A continuación, se explicará cómo realizar la clasificación de suelos por el método Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, llamado comúnmente SUS, y la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transporte, reconocida como AASHTO. En primer lugar, para clasificar por el método SUS hay que tener en cuenta el ensayo de granulometría y el límite de Achenberg. De acuerdo a los datos presentados, empezaremos. Hallaremos la granulometría de una muestra de un suelo, darán los tamices y el peso retenido de cada uno de ellos. Después se reemplazará cada tamiz por su abertura, en milímetros. Se calculará el peso retenido en porcentaje y se encuentra el porcentaje retenido acumulado, para finalizar con el porcentaje que pasa. En pantalla se observan las fórmulas para calcular el porcentaje retenido. Luego continuamos con el límite líquido, que nos darán para el cálculo del límite líquido el número de golpes, el peso del recipiente más el peso del suelo húmedo, el peso del recipiente más el peso del suelo seco y el peso del recipiente, con un intento de 3 por el método A. Mediante las siguientes ecuaciones que se pueden observar en pantalla, se calculará el peso del suelo húmedo, el peso del suelo seco y el peso del agua para, al finalizar, encontrar el contenido de agua de cada intento. Observaremos las fórmulas para calcular el peso húmedo del suelo, el peso seco del suelo y el peso del agua. A continuación, realizaremos una gráfica de la relación entre el número de golpes en escala logarítmica y el contenido de agua. Le aplicaremos una línea de tendencia con el objetivo de conseguir la ecuación de la gráfica y poder reemplazar a 25 golpes de contenido de agua. Obtendré el límite del líquido. Luego analizaremos y hallaremos el límite plástico. De acuerdo a los datos dados, se determina el contenido de agua realizando un promedio entre los resultados, dando como resultado el límite plástico. Luego, iniciaremos para analizar el índice de plasticidad, que se conoce con el límite líquido menos el límite plástico. listo. Ahora continuaremos hacia la clasificación de la muestra de suelo mediante el método de SUX o de Sistema Unificado de Clasificación de Suelo. Para este método necesitamos, como la información anteriormente suministrada, el tamiz, el mismo tamiz en su abertura para milímetros, el porcentaje que pasa, y los datos del límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad calculados anteriormente mediante los ensayos de las normas INVIA. Para el primer paso, necesitamos definir si nuestro suelo es fino o es grueso. Para eso nos centramos en el tamiz número 200. Este tamiz, dependiendo del porcentaje que pasa, si es mayor al 50%, se clasifica como fino, si es menor, se clasifica como grueso. Para nuestro caso, el porcentaje que pasa por el tamiz 200 es de 78.516%, por consiguiente podemos definir que es un suelo fino. Para el paso 2, si mi suelo es definido como fino, ahora mediante el índice de plasticidad, el límite líquido y mediante la gráfica de plasticidad debemos encontrar si este es de alta o baja permeabilidad y si este es de arcilloso o es limoso. Por consiguiente, mediante el límite líquido, nos centramos en la ecuación, en la línea roja que divide mi gráfica entre baja plasticidad y alta plasticidad. Como mi límite líquido es de 36, me va a definir que está antes de la línea roja, por consiguiente es de baja plasticidad. Después nos guiamos según la línea A, que es la de color verde, en donde conocemos que si el IP de esta línea es mayor al IP del suelo que me dan, este punto o la clasificación estará por debajo de esta línea. Si es al contrario, estará por encima.
Como podemos encontrar, mi IP de la línea es inferior a mi IP del suelo, por consiguiente me dirá que mi suelo está clasificado en la zona superior de la línea A y como está antes de la línea roja, entonces mi suelo va a ser una arcilla de baja plasticidad. Ahora, llegar a ser el caso, mi suelo no hubiera sido fino, ¿qué debo hacer? En el caso en donde me hubiera dado un suelo grueso, me debo dirigir al tamaño número 4 y observar el porcentaje que pasa. Si este porcentaje era mayor del 50%, lo definía como una arena. Si era menor, lo definía como una grava. Acá todos estos datos que veremos a continuación hasta el método de Ashton son supuestos, ya que como lo vimos anteriormente, los datos que me suministran me definen mi suelo como fino. Por consiguiente, eso es una muestra del paso a paso que se debería hacer si fuera un suelo grueso. Entonces, como les comentaba, dependiendo del porcentaje que pasa, podré saber si es arena o grava. Ahora necesito volverme al tamaño número 200. ¿Para qué? Dependiendo del porcentaje que pasa, yo debo definir entre 3 subgrupos. Si es limpio, si es intermedio o si es sucio. Si es limpio, lo catalogo mediante qué. Si ese porcentaje que pasa es menor del 5%, digo que es limpio. Si está entre 5 y 12%, es intermedio. Y si es mayor que el 12%, lo catalogo como un suelo sucio. Ahora vamos a ver si me da que ese suelo hubiera sido limpio, junto con los datos de las aberturas y de los porcentajes que pasa, realizo mi curva granulométrica. Después necesito encontrar los diámetros 10, 30 y 60. ¿Qué quiere decir esto? Son los diámetros por donde va a pasar el 10%, el 30% y el 60% de mi suelo, mediante la ecuación que contemplamos acá en el Excel. Entonces necesitamos los datos para el de 10. Cogemos el dato que estará entre ese número, el dato superior y el dato inferior, lo reemplazaremos en la ecuación, hallaremos el diámetro 10, el diámetro 30 y el diámetro 60. Con esos datos podemos calcular el coeficiente de uniformidad que se denomina CC y el coeficiente de curvatura que se denomina CO. Dando esos resultados podemos definir si es arena o si es grava. Por consiguiente, si es una arena, mi CU debe ser mayor a 6. Si es una grava, mi CU debe ser mayor a 4. Y para saber si es bien graduada o pobremente graduada, debo cumplir tanto que mi CU sea mayor a 6 y entre 1 y 3 para arena, o mi CU sea mayor a 4 y entre 1 y 3 para grava. En pocas palabras, si no se cumplen estas dos condiciones, debo definir dónde es que es pobremente graduado. Ahora, si ese suelo me hubiera dado intermedio y no limpio como la primera parte, ¿qué necesito? Igualmente, los datos de la abertura, el porcentaje que pasa, la granulometría, debido a que en el suelo intermedio se tiene doble clasificación. Se hará mediante granulometría y se hará mediante la carta de plasticidad. Entonces, lo mismo que paso que si fuera un suelo limpio, calculo los diámetros 10, los diámetros 30 y los diámetros 60, encuentro el coeficiente de uniformidad, encuentro el coeficiente de curvatura y defino si es arena o grava. De igual forma, defino si es bien graduado o pobremente graduado. Y por consiguiente, prosigo con la carta de plasticidad o gráfica de plasticidad mediante la línea A o la línea verde, definir si este es arcilloso o si es limoso. Aplico la misma ecuación que si mi P de la línea está es mayor a mi P del suelo, va a estar por debajo de la línea A. Si es el contrario, estará por encima. Por consiguiente, ahí yo ya podría definir si mi suelo es una arena o una grava, si mi suelo está bien graduado, pobremente graduado, y si mi suelo es arcilloso o limoso. El tercer paso es si mi suelo me hubiera dado no limpio, no intermedio, sino sucio. Cuando es sucio, solamente necesito la gráfica de plasticidad. Como lo comenté hace un momento, miro si mi IP de la línea A está mayor que el IP del suelo, estará por debajo de la línea,
O si es al contrario, estará por encima, por consiguiente nomás necesito definir si es limoso o arcilloso. Por el método de Ashton, de acuerdo a la tabla 2, clasificación de suelos y agregados, visualizamos los datos anteriores de la muestra mediante el porcentaje pasante del tamiz número 200. Si es menor a o igual a 35%, es un suelo granular. Si es mayor a 35%, es un suelo limo arcilloso, teniendo en cuenta la clasificación general de los tamices, junto con los límites de Achenberg, nos fijaremos de los rangos que nos da la tabla y poder llegar a clasificar la muestra del suelo. Para dar la clasificación del suelo, la muestra debe cumplir con toda la clasificación, es decir, de forma vertical, tener todos los cuadros en color verde. Adicionalmente, se debe analizar el índice de grupo dado a la clasificación de grupo utilizando la ecuación correspondiente según la regla que tiene el índice de grupo, en donde el porcentaje pasante del tamiz número 200, el límite líquido y el índice de plasticidad, podemos encontrar el índice de grupo, el cual tiene que ser un valor entero. Es de aclarar también que, como ustedes al momento que puedan observar el archivo Excel, la mayoría de todos los datos están correlacionados. Solamente al momento de poder cambiar la información inicial, que es la que nos dan acá, que son los límites líquidos, el límite plástico y la granulometría, automáticamente todas las tablas se van a cambiar, excepto aquellos que tengan los comentarios, como es el caso en el cálculo del límite líquido, en donde la ecuación, al momento de cambiar los datos, obviamente la ecuación de la gráfica me va a variar y por consiguiente deberé ajustar esa ecuación acá en la fórmula de la casilla. Asimismo, podrán ver todas las celdas que tienen los comentarios, como estas, tendrán que ser revisadas independientemente de los datos que se pongan o no. Muchísimas gracias. Esperemos que les haya servido la duda o inquietud. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.